Una sensación sorprendente se emitía desde afuera de la ciudad. La barrera construida por Shuna había sido destrozada, seguida por Majin con inmensos yuki y grandes charcos de magia apareciendo. Por la hostilidad que desprendían solos, era evidentemente que no vendrían en paz. Incluso las tribus Gozu y Mesu, que no notaron mi haki del señor demonio, estaban pálidos inmediatamente después de sentir esto. El señor demonio Rimuru podría ser que los otros demonios han invadido. Los miembros de las tribus Gozu y Mesu comenzaron a temblar después de decir eso. Antes de esto, el gran bosque de Yura siempre había estado bajo la protección del pacto formado por los señores demonios. La razón por la que eran tan engreídos era porque nunca habían visto el mundo más allá desde aquí. Se vieron obligados a reevaluar sus propias habilidades al enfrentar una amenaza real. Inmediatamente usé transformación para convertirme en mi forma humana y le dije a Benimaru y al resto vamos. Al llegar a la escena, había alrededor de 10 miembros del Kurenai rodeando a los 3 hombres responsables. Un par de guardias porteros y miembros del Yomigaeri yacían en el suelo. Goyai también estaba allí. Parecía haber hecho todo lo posible, pero correr directamente hacia estos intrusos era imprudente. Las personas que no resultaron heridas estaban ayudando a la gente del pueblo y a los invitados a refugiarse. Habían recibido capacitación sobre cómo manejar las emergencias, por lo que las cosas iban bien sin provocar demasiado caos. El hecho de que alguien saliera lastimado me molestó. Me volví hacia los 3 culpables. Uno de ellos era un hombre alto y delgado, de aspecto educado, que llevaba un pendiente. También había un hombre musculoso con músculos voluminosos que llevaba un anillo en la nariz, y el último tenía una constitución bastante grande. Era un hombre bajo y gordote que llevaba un anillo en la boca. Sus peinados eran todos muy extraños y cada uno de ellos de un color diferente. ¿Quiénes diablos son ustedes? Han llegado a causar problemas sabiendo que este es el dominio del señor demonio Rimuru-sama. Shion, que me siguió, les exigió en respuesta. El tipo de los pendientes dio un paso adelante con una sonrisa. Piérdete y apártate de mi camino. No me interesan los matorrales. Estaba planeando matar a ese Clayman para tomar el asiento del señor de los demonios, pero parece que alguien me arruinó eso y ahora estoy bastante enojado por eso. No hago matanzas innecesarias, pero si alguien se atreve a imponerse en mi camino, ya no seré tan amable. Su actitud fue grosera e impotente, pero dada la vista de las personas que yacían en el suelo, no les quitaron la vida. Considerando la diferencia en el almacenamiento de magia, ni siquiera un Yomigaeri sobreviviría si realmente tuviera la intención de matarlos. Su afirmación de no cometer asesinatos innecesarios era aparentemente cierta. Parecía que los había juzgado con demasiada dureza basándome solo en las apariencias. No eran tan malvados como imaginaba. Pero dado que habían llegado a causar problemas, tendríamos que devolver el golpe, especialmente en momentos como este, cuando estábamos organizando la inauguración del señor demonio. El festival de apertura se acercaba, ya estaban de visitas muchos comerciantes de varias naciones. Causar conmoción en estos tiempos delicados no era algo que castigaría a la ligera. Qué asunto tan problemático, pero no se puede evitar, entonces los tomaré yo mismo. Rimuru-sama, por favor espere, déjeme esto a mí. Cuando estaba a punto de actuar, Shion habló para detenerme. Benimaru también quería ir primero, pero después que sus ojos se encontraron con los de Shion, parecía haber decidido la secuencia de su enfrentamiento. Benimaru probablemente admitió porque los subordinados de Shion fueron golpeados por ellos. El hermano mayor dijo, eres el séquito del señor demonio Rimuru. Mi viejo me ha hablado de ti. No eres la mujer Kijin que le dio una paliza a ese idiota de Clayman. Qué interesante. Me calentarás. Espera, hermano mayor, el señor de los demonios es todo tuyo, así que al menos ahorra alguno de sus sequitos para nosotros. Eso es correcto. Mi barriga también tiene hambre, así que incluso uno está bien. Los 3 aparentemente eran hermanos, el hermano mayor era el que llevaba el pendiente. Los otros 2 eran sus hermanos menores. Sin embargo, su padre no solo les habló de mí, incluso habían oído hablar de la batalla entre Clayman y Shion. En otras palabras, el padre de estos tipos era un señor de los demonios o alguien cercano a un señor de los demonios. Los 3 poseían magia para rivalizar con ese Clayman no despierto. Era probable que fueran hijos de un señor demonio. Mientras pensaba en Dagruel, Dino y Leon como sospechosos, Shion dio un paso adelante. Silencio,
estamos ocupados organizando la ceremonia de recepción de Rimuru-sama, así que el tiempo es precioso, permítanme enfrentarme a ustedes los tres en total. Las palabras de Shion me hicieron jadear de sorpresa, no importa cómo lo digas, todavía era difícil para Shion enfrentarse a tres personas más allá de su capacidad a la vez. Iba a detenerla, pero ella ya estaba enojada, así que no hay nada que pueda hacer para detenerla ahora. La ciudad no debe ser destruida. Sugerí cambiar de lugar. Sorprendentemente los tres estuvieron de acuerdo sin dudarlo. Observaron la apariencia de la ciudad con intriga mientras los guiaba al coliseo recién construido. Oye mujer, admiro tu audacia. Lo dejaré pasar si te retractas de tus palabras ahora mismo. Shion se burló de la sugerencia del tipo de los pendientes. Fue tan lejos como para provocar al trío con una declaración dura que brotó de su espíritu de sangre caliente que salió de la nada. Te daré una lección sobre cómo la destreza en el combate no está determinada por la cantidad de magia. Una animada multitud ya se había reunido para disfrutar de la batalla que estallaba entre el trío que se acercaba a llegar a ajustar cuentas con el señor demonio y Shion. El resultado fue la abrumadora victoria de Shion. El hombre gordo con un anillo en la boca era inesperadamente ágil, lanzándose como una bala de cañón contra Shion de una manera impropia para su constitución. Sin inmutarse por esto, Shion lo contrarrestó con una patada circular y lo envió lanzándose hacia el tipo del pendiente, usando este momento como una apertura, mientras el tipo del anillo de la nariz se quedó sin palabras ante la vista. Ella se coló para agarrar su brazo y cuello para lanzar un tiro por encima del hombro. La cabeza del tipo del anillo de la nariz se estrelló de lleno contra el pavimento de piedra. No se iba a levantar pronto. El tipo de anillo en la boca saltó por detrás e intentó agarrarla y bloquearla, pero la fuerza sobrehumana de Shion no le permitió hacer nada por el estilo. Mientras miraba al sorprendido chico de anillo en la boca, Shion se rió con desdén. Se dio la vuelta para mirar al tipo y comenzó a torcer sus brazos probando su fuerza. Los dos brazos del tipo del anillo en la boca estaban doblados en un ángulo anormal. Aunque como este tipo era un monstruo, estoy seguro de que estará bien. Sin embargo, obviamente tenía mucho dolor, por lo que debió haber sufrido mucho daño. Sin embargo, Shion ni siquiera le dio otra mirada antes de acabar con él con su puño de hierro. El tipo que hablaba ni siquiera tuvo tiempo de lamentarse antes de que Shion le arrancara el alma viviente. Fue entonces cuando una fuerte patada fue lanzada por el tipo de anillos en sus oídos. Shion lo esquivó por poco al inclinarse ligeramente hacia atrás. Sin embargo, una sonrisa surgió en el chico cuando se detuvo su pierna. Shion luego lanzó una patada de barrido baja para romperle la otra pierna, lo que obligó al tipo de anillos en la oreja a colapsar en el suelo. Cruzó las piernas sobre él para sentarse sobre su cuerpo y procedió a lanzar una serie de golpes sin piedad. Y como tal, Shion salió victoriosa. Ni siquiera tuvo la oportunidad de desenvainar su amada espada Hércules antes de dar una paliza a los tres. Obviamente, su poder había aumentado. Ella había vencido oponentes con un grupo de magia más alto que ella sin siquiera cansarse. Además, se encargó de los tres de una vez. ¡Qué aterrador! Shion, ella era claramente fuerte. A partir de esta pelea, se demostró que al utilizar el mana de una manera diferente, incluso cuando te enfrentas a un rival a la par en fuerza, aún puedes derrotarlo con facilidad. La experiencia que obtuvo al darle una paliza a Clayman debe haberla ayudado a mejorar enormemente. Benimaru también creía que esto era natural, ya que parecía imperturbable después de presenciar la escena. Aunque todavía no podía aceptarlo, Shion se había peleado con un ex señor demonio después de todo. Supongo que Benimaru, tal vez, incluso tanto Zoe como Ger podrían hacer lo mismo. Estaba pensándolo demasiado, parecía haberme sentido abrumado después de presenciar el crecimiento de Shion. Disculpe todavía, esto no es suficiente. Shion miró al trío tendido al suelo, inmediatamente respondí para detenerla. Ahora que has aprendido tu lección, es mejor que no nos molestes nunca más. Además, los otros señores demonios son menos indulgentes que yo, así que no prueben suerte con ellos. Le dije al trío que aún no podía levantarse después de ser castigados por los puños de hierro de Shion. El tipo de anillo en la nariz, que había recuperado la conciencia, asintió pesadamente en respuesta. Este consejo era por su propio bien. Después de todo, estas personas parecían haberse llenado de sí mismas para haber intentado desafiar a un señor demonio. Fue una suerte que vinieran a verme. Si fuera cualquier otro señor demonio, podrían haber sufrido más de lo que acababan de sufrir a manos de Shion. Los tres empezaron a mirarme con respeto. Uno de ellos actuó bastante raro,
pero realmente no quería pensar demasiado en eso. Les dije entonces quién los envió. No quería más problemas, así que decidí aclarar las relaciones detrás de ellos. Si estaban dispuestos a decírmelo honestamente, no esperaba que esta preocupación mía se resolviera. Sí señor, somos los hijos del señor demonio Dagruel, su hijo mayor Dagura. Soy su hijo segundo Ryura y yo soy el tercer hijo de Ebura. Como esperaba, de hecho, eran los hijos del señor demonio Dagruel. De hecho, nuestro viejo quería que fuéramos a entrenar con el señor demonio Rimuru. Si le entrego estos tipos a Shion, eventualmente huirían después de que no puedan soportarlo. Cuando se vean solos, yo también habría hecho mi parte. Entonces Dagruel no tendrá ninguna base para quejarse de esto, no hay problema. Muy bien, entonces, ustedes pueden ir a entrenar con Shion, declaré volviéndome hacia Shion, quien probablemente no quería llevárselos, pero ya le había lanzado la conversación. Inesperadamente Shion me asintió con una sonrisa malvada. Sorprendentemente Shion aceptó el trabajo con entusiasmo. Fue genial que ella no tuviera ninguna objeción, así que simplemente seguiría su flujo. Luego dejamos a Shion con el trío y regresamos al salón de recepción. De vuelta en la sala de recepción, vi a los miembros de las tribus Gozu y Mesu arrodillados, temblando con los rostros pálidos. Todos los jóvenes que fueron atraídos imitando a los líderes e inclinaron la cabeza de rodillas. Su anterior arrogancia había desaparecido sin dejar rastro y ahora parecían terriblemente imponentes, como si fueran tribus patéticas. Hemos decidido prometer nuestra lealtad al señor demonio Rimuru-sama. Parecía que realmente habían cambiado de opinión, estaban esforzándose mucho, aparentemente para ponerse de mi lado, bueno, desde el fondo de su corazón. Veo que después de presenciar la conmoción en este momento, deben haber encontrado a Shion bastante aterrador. Entonces, no había necesidad de ser cortés con estas personas. Ahora podía usarlos para cualquier fin que quisiera. Después de todo, habían estado librando una guerra durante más de 100 años y eran tribus problemáticas. Deben haber disfrutado mucho del combate. Si ese fuera el caso, seguramente no se quejarían de tener el interior del laberinto como campo de batalla. Escuché que incluso robarían especies más débiles y cometerían otras malas acciones, por lo que por todos estarían felices si ponían en cuarentena a estas personas. Veo que ustedes parecen estar llenos de energía. ¿Qué tal si los ayudo a todos a preparar un escenario para luchar? Rigurdo iba a castigar a estas personas en el lugar de Rimuru. La respuesta de Rigurdo estuvo teñida de pesar después de escuchar mis palabras. La conmoción que acababa de causar se había revuelto así, pero Rigurdo parecía estar insatisfecho. Habiendo dicho eso, dado que ya había acogido a estas personas, también podría darles la oportunidad de trabajar para mí. Después de eso, la recepción continuó sin problemas. La noticia de que Shion había domesticado a los hijos de Dagruel se había extendido, y al ver cómo las poderosas razas de Gozu y Mesu tenían miedo, no había otras razas que se atreviesen a desafiarme. Esperaba que esto continuara hasta el fin de la ceremonia de recepción. Delante de mí estaba el mayor de la tribu de los elfos, que parecía ser un joven en su mejor momento. Sin importar cómo lo viera, también trajo a varios sirvientes. Ninguna de ellas era mujer, lo cual era una lástima, ya que las hembras elfos solían ser bellas para la vista. Básicamente los elfos eran una especie con una larga vida. Los espíritus, después de materializarse o tal vez al caer, se convertirían en hadas y poseerían un cuerpo. Eran los antepasados de los elfos y enanos. Una raza como los goblins también eran parientes lejanos de las hadas antiguas. Los que poseían el elemento tierra se convirtieron en enanos, el elemento agua se convirtió en sirenas, el elemento fuego se convirtió en duendes y el elemento viento se convirtió en elfos. Todos estos fueron resultados del mestizaje entre hadas antiguas y otras razas que formaron sus antepasados. Los goblins eran la especie con la línea de sangre más delgada que hizo que su vida útil fuera más corta. Fue más o menos lo mismo para su raza evolucionada de ogros. Su esperanza de vida fue de unos 100 años. Al evolucionar a Kijin, se despertaría el poder que poseían sus antepasados espirituales. Luego, pudieron utilizar poderosas habilidades como poder psíquico.
Volviendo al tema de los elfos, se decía que podían vivir entre 500 y 800 años. Incluso los humanos mestizos todavía podían vivir casi durante 300 años. Básicamente, la esperanza de vida de cada elfo variaba mucho de acuerdo con la cantidad de sangre de hada que fluía por sus venas. No envejecerían más después de vivir 20 y tantos años hasta la edad adulta. Aproximadamente 20 años antes de que expirara su vida útil natural, comenzaron a envejecer rápidamente hasta el día de su muerte. Disfrutaron de cientos de años de juventud, lo que a los humanos les hizo parecer una especie de cuento de hadas. Sin embargo, fue notable su baja tasa de fertilidad. Probablemente debido a su longevidad, carecían del deseo de transmitir generaciones, como resultado, eran pocos en número. Por cierto, las hadas todavía existían como su propia especie. Ni siquiera eran raros, pero de hecho, un tipo de monstruo muy común. Eran aproximadamente del mismo tamaño que Ramiris y disfrutaban de las bromas. Evolucionaron a partir de espíritus inferiores debido a la influencia de magia. Si bien poseían inteligencia, estaban limitados a una generación descendiente y tenían una esperanza de vida muy corta. Si bien todas eran hadas, estas no podían rivalizar con la evolución de espíritus superiores, por lo que se clasificaron como dos tipos de diferentes de monstruos. Algunas personas a menudo mezclaban a Ramiris con este tipo de hada, pero en realidad no eran la misma criatura. Ella cayó de la especie de alto rango de reina espíritu, que probablemente era mucho más avanzada de los antepasados de elfos y enanos. Ramiris aparentemente reencarnó mucho, así que probablemente no podría obtener una respuesta incluso si le preguntara. De repente, un anciano vino a saludarme. El anciano afirmó que estaba relacionado con las tribus Gozu y Mesu. Las dos razas habían estado luchando entre sí durante más de 100 años y se decía que la mayor víctima eran los elfos. El anciano dijo, los elfos dependían de los recursos del bosque para sobrevivir. Para ellos, la expansión de la zona de guerra era un problema que afectaba a su sustento. Para evitar ser perjudicados por amenazas externas, los elfos aplicaron una barrera desorientadora alrededor de su residencia oculta. Sin embargo, la guerra había dañado el bosque. Cuando se cortaron los árboles, la barrera fue destruida. Sin vegetación, tratar de desorientar a los invasores era inútil, lo que dejaba su residencia oculta completamente expuesta al mundo exterior. Se las arreglaron para reubicar rápidamente a la tribu y pudieron evitar el daño, pero no esperaban que la escala de la guerra aumentara gradualmente. La guerra hizo que los animales y monstruos del bosque huyeran. No se podían cultivar verduras y frutas comestibles y había elfos que huían en busca de trabajo en el reino de los enanos. El anciano me informó de esto para que lidiara con estos matones, pero ambas tribus ya estaban temblando de miedo ante lo que Xion había hecho y me habían jurado lealtad, por lo que el problema ya estaba resuelto. Se decía que la población de elfos no superaba las 300 personas. Había más de su raza en la antigüedad y en ese entonces, aparentemente, también construyeron un reino que prosperó por un tiempo. Pero su gloria pasada ya no existía. Los elfos se habían convertido en nómadas que se dispersaron por todo el mundo. Si solo tuvieran 300 personas, tendríamos un lugar bastante bueno para que se mudaran. De hecho, fue el minibosque que acabamos de terminar de construir en el nivel 95 de nuestro laberinto subterráneo. Solo teníamos que hacer que se mudaran allí. En cuanto a su asignación de trabajo, podríamos hacer que ayuden a Apito a criar abejas. El anciano elfo estaba más feliz de lo que esperaba. Debe haberse quitado una gran carga de encima ahora que no tenían que preocuparse por vagar por el peligroso bosque en busca de un lugar de residencia. Inmediatamente envió hombres de regreso para que los miembros de la tribu se prepararan para la mudanza. Así fue como decidimos permitir que los elfos se movieran al laberinto. Estaría bien si las cosas concluyeran así, pero el anciano mencionó algo que me preocupaba. Mencionó que muchas personas que habían salido a ganar dinero recientemente no habían regresado. También agregó que la raza elfa estaba muy unida y que no pensaba que estas personas abandonarían su ciudad natal de esta manera. Incluso hubo casos de personas que no regresaron después de salir a cazar monstruos, lo que les preocupó mucho. Pero podría haber sido debido a la gran inclinación de los elfos hacia la idea del individualismo, por lo que tal vez de repente sintieron la necesidad de irse, como dijo el anciano. Esto de repente me recordó algo. Es lo que escuché en la tienda de Yurmiles, el vizconde Khazad del reino de Blue Moon,
fue una vez a discutir negocios con Yurmiles. Recordé que mencionó la apertura de una tienda que usaría elfos como esclavos. Algunos de los jóvenes elfos no habían regresado por mucho tiempo. Su desaparición parecía estar relacionada con el vizconde Kazak, que se apoderó de esclavos elfos en realidad. El vizconde podría haber estado vinculado a alguna organización criminal. Si esta ominosa predicción mía fuera cierta, ojalá me estuviera preocupando demasiado, o de lo contrario, el problema sería severo. Llegué tan lejos como para impulsar mi sueño de abrir un club de elfos, pero parecía que necesariamente investigaría a fondo esta situación primero. Me despedí del anciano elfo, que me agradeció y estaba a punto de irse mientras lo contemplaba en el corazón. Luego, a través de comunicación de pensamiento, le ordené a Zoe, que estaba esperando órdenes detrás de mí: Zoe, ve a investigar al vizconde Kazak del reino de Blue Moon. Zoe envió inmediatamente a sus clones para manejar la investigación. Deberías hacer eso. Con suerte, antes del final de la ceremonia de recepción, podría obtener más o menos alguna información.